En la ciudad donde la justicia se imparte con un toque de humor y mucha paciencia, se abrieron las puertas de la audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte se preparaba una vez más para resolver un tremendo caso que prometía ser tan enredado como divertido. El ambiente en la sala era vibrante cuando el secretario dio la bienvenida al magistrado. El secretario, siempre atento, preguntó al señor juez cómo se sentía en aquel día tan especial. El juez, con una sonrisa de satisfacción que no solía mostrar a menudo, respondió que se sentía muy bien, pues finalmente el doctor había dado con el motivo de todas sus dolencias físicas y espirituales. El secretario, intrigado, quiso saber cuál era ese motivo tan poderoso. La respuesta del juez fue contundente y honesta, pues confesó que la causa de sus males era su suegra, a quien no podía ver ni siquiera pintada en un cuadro. Ante la confusión del secretario sobre si el maquillaje le quedaba mal a la señora, el juez aclaró que no se trataba de estética, sino de que simplemente no la soportaba. Según el magistrado, ella fue la causante de que él terminara casándose con su hija, utilizando una táctica de psicología inversa muy astuta, oponiéndose a todas las relaciones de la pareja para que a él se le metiera entre ceja y ceja la idea del matrimonio por puro afán de contradicción. A pesar de que el juez no se consideraba un hombre feliz en su matrimonio debido a la presencia constante de esa señora en su vida, hoy tenía un motivo para celebrar. Resulta que su suegra tenía los nervios descontrolados y el médico le había ordenado estrictamente no salir de su recámara y no hablar con nadie durante 3 meses completos. El secretario, en un momento de distracción, exclamó que la pobre señora merecía compasión, lo cual provocó la indignación inmediata del juez. Como castigo por llamar pobre a una mujer que él consideraba una pesadilla, el juez le impuso al secretario una multa de 50 pesos. Tras este preámbulo personal, el juez solicitó los detalles del caso del día. El secretario informó que se trataba de una acusación contra un profesor de una escuela privada, a quien se señalaba por cobrar sumas elevadas de dinero y no enseñar absolutamente nada a sus alumnos. El juez ordenó llamar a todos los implicados en lo que él denominó un escuelicidio. Los nombres resonaron en la sala: Ángela Toribio Mercado, Celestino Romaguegri Zaragoza y el pequeño Felipito Cascarita. Celestino, un hombre que parecía haber perdido la paciencia hace mucho tiempo, presentó a Felipito como su hijo y como la prueba demostrativa de la mala educación que estaba recibiendo en el colegio de un personaje muy conocido por la justicia, el señor Tres Patines. Al entrar Tres Patines en la sala, el caos cómico comenzó a reinar. Hubo confusiones sobre la propiedad de un saco y chistes sobre precios de prendas grandes y pequeñas, pero el juez puso orden para enfocarse en la acusación principal. Celestino relató ante el ilustre magistrado cómo había leído en un periódico sobre la Academia Tres Patines, un lugar que prometía clases especiales de español y un excelente nivel de inglés tanto para niños como para adultos. Con la esperanza de educar a su hijo, Celestino había desembolsado más de 500 duros entre matrícula, clases y transporte, sintiéndose ahora villanamente estafado. Ángela, por su parte, coincidía con la queja, afirmando que entró al colegio para aprender inglés y que, en honor a la verdad, cada día se sentía más confundida y con menos conocimientos. Tres Patines, ofendido en su orgullo, exigió ser llamado profesor Tres Patines. Ante las quejas de sus discípulos, él garantizaba que ambos habían aprovechado el pan de la enseñanza. Sin embargo, Celestino replicó con amargura que su hijo estaba en un estado de ignorancia tal que parecía caminar en 4 patas y comer hierba. El profesor, tratando de mantener una superioridad cultural inexistente, evitaba responder a los insultos directos, aunque no pudo evitar comparar a Ángela con un animal del zoológico cuando ella amenazó con hundirle el tacón del zapato en el cráneo por sus ofensas. El juez intervino imponiendo multas por las amenazas y los insultos cruzados. La situación llegó a un punto en que el juez decidió que la única forma de verificar la verdad era realizar una visita de inspección al colegio para ver por sus propios ojos qué clase de enseñanza se impartía allí. En la recreación de la clase, Tres Patines intentó demostrar los adelantos de Felipito. La primera prueba fue de aritmética simple. El profesor preguntó cuánto era 1 y 1, a lo que Felipito respondió con gran seguridad que eran 11. Ante la corrección de que era una suma, el niño simplemente admitió que no lo sabía, aunque luego intentó cantar una canción infantil sobre números para disimular su ignorancia. La clase continuó con la materia de fisiología. A la pregunta de en cuántas partes se divide el cuerpo humano, Felipito respondió que eso dependía de la velocidad del camión que atropellara a la persona. Ante la insistencia del profesor, el niño enumeró las partes del cuerpo como sombrero, saco, chaleco y pantalones.
Tres Patines, tratando de salvar su prestigio, llamó a estas respuestas como arranques de un filósofo, aunque el juez lo corrigió rápidamente. En la lección de geografía, Felipito definió una isla como una porción de tierra rodeada de agua por todas partes, menos por arriba porque de lo contrario la gente se ahogaría. Sobre España, afirmó que era un pequeño país situado en la península que ocupaba la gran nación portuguesa. Estas respuestas provocaron la indignación de los presentes y el llanto del niño, quien parecía no comprender la gravedad de sus errores académicos. Finalmente se abordó el tema de las clases de inglés. Ángela reiteró que no había aprendido nada en más de un mes. Tres Patines se defendió diciendo que él había cumplido su promesa de enseñarle un buen inglés. La técnica pedagógica del profesor consistía en sacar un retrato de Winston Churchill y mostrárselo a la alumna mientras le preguntaba si lo conocía. Según su lógica, nadie podía negar que Winston Churchill era un buen inglés, y por lo tanto, él estaba enseñando exactamente lo que había prometido, un buen inglés. El juez, harto de las excusas y de la manipulación del lenguaje de Tres Patines, escuchó los ruegos de Celestino para imponer una pena ejemplar. Tres Patines intentó suavizar el ambiente contando una fábula de samaniego sobre un pulpo y una sardina que apostaban a nadar rápido, pero su intento de distracción no funcionó con el magistrado. El juez dictó su sentencia final con un tono solemne. Primero impuso una multa de 100 pesos a Celestino por menospreciar la inteligencia del tribunal. Luego, dirigiéndose al profesor, declaró que para su gozo personal y la protección de la educación, el maestro eminente tendría que cumplir 20 meses en el calabozo. Así concluyó la sesión, con la promesa de que la justicia, aunque a veces tardía y rodeada de risas, siempre encuentra el camino para corregir los abusos y proteger el pan de la enseñanza.